Hola, ¿qué tal? Bienvenido seas nuevamente a este curso, a tu curso de Aprendiendo a Programar con Java. Y bueno, vamos a comenzar con un concepto, vamos a dar una pequeña introducción a un concepto muy importante para poder aprender a programar en Java, porque Java, como te decía en el video tutorial pasado, es un lenguaje que está netamente orientado a objetos. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos un poco lo que significa la programación orientada a objetos. La mayoría de los cursos que me tocó revisar, que me tocó estudiar por mí mismo, casi ninguno de ellos empieza a hablar de la programación orientada a objetos tan pronto, sino que se empiezan a hablar de los tipos de datos, los tipos de variables que puedes hacer con una variable, etcétera, etcétera. Pero a mí me ha parecido, ya con la experiencia que tengo, con el tiempo que tengo de programar en Java, que es importante entender un poco, al menos desde el principio, qué significa la programación orientada a objetos. Así que incluso, bueno, yo pienso que los conceptos de tipo de dato, de variable, pues incluso sobre la marcha se pueden ir aprendiendo, aunque nosotros los vamos a ver un poquito en detalle. Y bueno, en primer lugar, ¿qué es la programación orientada a objetos? ¿Qué es la programación orientada a objetos como tal? Y bueno, la programación orientada a objetos es una manera de diseñar y desarrollar software que trata de imitar la realidad tomando algunos conceptos esenciales de ella. O sea, que en la programación hay una intención de tratar de emular algunas partes de nuestra realidad física, nuestra realidad material. Y esas partes que se están tratando de imitar son precisamente el objeto que trata de representar un objeto físico cualquiera, aunque puede ser muchas cosas. Y bueno, otro concepto clave dentro de esta filosofía de programación es las características de un objeto y pues las acciones que ese objeto puede realizar. Por ejemplo, un lápiz es un objeto y este objeto lápiz tiene algunas características, como vemos aquí. Bueno, es de color amarillo, tiene una goma de color rojo, tiene grafito en su interior, su punta es muy puntiaguda, eh, etcétera, ¿no? Sus características del objeto como tal, como puede ser un lápiz, puede ser cualquier otra cosa. Este lápiz puede realizar un par de acciones, al menos de entrada, ¿no? Puede escribir y puede borrar, y esas serían las acciones de este lápiz. Entonces, cuando hablamos de programación orientada a objetos, hablamos precisamente de un objeto y de sus características y las acciones que puede realizar. Y sobre esto gira toda la filosofía de programación orientada a objetos, al menos de manera básica. Hay otros conceptos más avanzados, pero los vamos a ir viendo con calma. Y bueno, también hay otra cuestión importante sobre los objetos. Por ejemplo, hablando de los lápices en sí, si en una fábrica, bueno, antes de que se empiecen a fabricar los lápices y todo esto, antes de ello un ingeniero o algunos ingenieros seguramente tuvieron que realizar algún documento, algún formato, alguna norma o algo por el estilo, en el que dijeran, bueno, mira, los lápices van a tener la goma aquí arriba en la parte superior, la goma va a ser de color rojo, de color blanco, lo que tú quieras, va a ser, pues no sé, como negro con amarillo, todo amarillo o color rojo, el que gustes. En su interior va a llevar grafito de color gris o de color negro, etcétera. Estos ingenieros primero tuvieron que describir y dar las especificaciones de cómo iban a ser los lápices, y posteriormente pues se mandaban a producción, ¿no? Para crear ya los lápices en sí mismo. ¿Y por qué es importante saber esto? Bueno, por el siguiente concepto que vamos a ver. La clase. La clase. ¿Qué es la clase? Mira, en la programación orientada a objetos, una clase es precisamente un código en el que vamos a describir las características y comportamientos de un objeto. Así como nuestro ingeniero aquí en nuestra fábrica de lápices tuvo que describir las características, y a lo mejor no el comportamiento, porque pues ya se entiende que va a escribir y va a borrar, pero así como nuestro ingeniero tuvo que escribir, una clase hace exactamente lo mismo. Puede describir un objeto y describe su comportamiento. La clase no es el objeto en sí mismo, sino es solamente
su molde descriptivo. Ahora, hablando ya en sí, en código, ¿cómo generamos, cómo creamos una clase? Bueno, para ello vamos a valernos de una palabra reservada. Después vamos a mencionar qué significa esto de palabra reservada. Esa palabra reservada es la palabra class, y como vemos aquí, simplemente escribo class, el nombre de la clase, y entre llaves lo que estoy indicando es que todo lo que esté dentro de estas llaves, lo que vaya a estar aquí, pertenece a esta clase, en este caso new class. Public, esta palabra reservada public, después vamos a ver en detalle qué significa. Entonces, algo que mencionábamos en el video tutorial pasado es que todos nuestros archivos Java, absolutamente todos, siempre deben estar envueltos dentro de una clase. Como creo un objeto de esa clase, así como en nuestra fábrica de lápices, primero el ingeniero hace la descripción del objeto, cómo va a ser, y después lo manda a producción. Bueno, pues ese proceso de producción en código de programación, al menos en Java, es esto. Le estoy diciendo que voy a crear una clase lápiz, un objeto en sí, el objeto en sí mismo, que en este caso le puse myLápiz, y le voy a decir con signo de igual, new lápiz. Y aquí le estoy diciendo, créame un lápiz. ¿Qué lápiz? myLápiz. Y así yo puedo crear un objeto lápiz a partir de una clase. En el próximo video tutorial vamos a ver en práctica un poquito más a detalle y con una práctica cómo realizamos estas acciones. Por mi parte es todo. Espero que este video te haya gustado. Recibo un saludo cordial. Te hablo Javier Vázquez. Hasta luego.